Así es, Alejandra, muchas gracias. Y es que el lunes pasado la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó en lo general el artículo 34 referente a la función legislativa. Sin embargo, quedó pendiente la discusión sobre el número de reelecciones posibles para sus diputados y la atribución para ratificar a los titulares de la administración pública. Y para profundizar en este tema nos acompaña la doctora Adriana Báez. Ella es secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se reelegirán los diputados del Congreso Local de la Ciudad de México una vez que la Constitución entre en vigor. Gracias por la invitación. Juan, te recuerdo que si bien la Ciudad de México está, asumiendo derechos políticos que no tenía antes, y esto es un gran paso que se esté diseñando su constitución política, bueno, formamos parte de una federación y hoy las leyes, digamos, en materia electoral, incluso son de carácter nacional. Después del 2014, la reelección es una disposición nacional que se va a aplicar tanto en el Congreso de la Unión como en todos los congresos de todas las entidades federativas. Muy bien, entonces, independientemente de lo que se discute y quede reflejado en el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad de México, esta no podría ir por encima de la Constitución Federal. Así es. Está diciendo que sí podremos reelegir a los diputados de nuestro Congreso local, ¿esto hasta por cuántos periodos? Se espera que el plazo máximo que puedan estar los legisladores en su puesto en todos los casos, en este caso en el Congreso local, pero también a nivel federal, son 12 años. En este caso, como nuestros diputados locales van a durar 3 años en el encargo, podrán estar hasta por 4 periodos. Muy bien, y con este Congreso local, doctora, nosotros los habitantes de la Ciudad de México a través de nuestros representantes tendremos mayor autonomía e inferencia en las decisiones que nos atañen como población. La Constitución está previendo como varias medidas de participación ciudadana, lo que se le llama medidas de participación como de democracia directa, referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, etcétera. Sí hay disposiciones que involucran más a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. ¿Y los titulares de la función pública tendrán que ser aprobados por el Congreso local? ¿Se discute, todavía no queda aprobado? ¿Esto sería positivo para la Ciudad de México? Bueno, hay algunos cargos que ya se contempla que sean ratificados por los legislativos, en este caso por la Ciudad de México, pero aparte se está contemplando la figura de la coalición de gobierno, ¿no? Que es en el caso en el cual se tendrían que ratificar a los integrantes del gabinete del jefe de gobierno. Es decir, una coalición implica a nivel gobierno ya un compromiso de que las personas que van a, digamos, las fuerzas políticas que van a apoyar un gobierno, pues van a tener el respaldo de sus legisladores para que puedan sacar adelante sus políticas públicas. Y nuestros diputados y nuestras diputadas en el Congreso local, se menciona que serán 66, ¿cuántos de ellos serán electos a través del voto directo? ¿Cuántos uninominales, plurinominales? Ok. Bueno, la elección en México, todas las elecciones de nuestros representantes son por voto directo. ¿Sí? En los congresos, a nivel federal, el Congreso de la Unión y los congresos estatales tienen una distribución similar, que es de 60% electos por mayoría relativa, que quiere decir que compiten candidatos contra candidatos en distritos uninominales, y el 40% de la integración de los congresos está compuesta por diputados electos por representación proporcional, donde el número de curules que se les asigna tiene que ver con el respaldo electoral que recibieron. En el caso del proyecto que envió el jefe de gobierno para la constituyente, se está contemplando que esta proporción sea 50%, 50%, lo cual sería innovador, pero sí estaría como en disonancia con lo que se está haciendo a nivel federal. 33 por la vía uninominal, 33 por la vía plurinominal. Así es. ¿Y cuál es su postura respecto y su opinión respecto al diputado suplente? ¿Este será del mismo género de aquel diputado que fue electo? Okay, así es. Hay un fuerte impulso a que haya una mayor igualdad de géneros, más bien una paridad de géneros, que se le dé a la mujer como reconocimiento a las capacidades que tiene y en materia de representación política. Como ya sabemos, en todos los vicios que hemos caído para evitar la paridad de género, pues sí, el Tribunal Electoral dispuso que las candidaturas sean en las fórmulas integradas por el mismo género. Así, si la mujer llega
a ocupar la legislatura como propietaria no tendrá manera de que la sustituya un varón si pide licencia. Y para concluir, doctora, ¿en qué cambia la figura de la Asamblea Legislativa con la de un Congreso local? El cambio tiene que ver con las atribuciones políticas de la Ciudad de México. Como usted sabe, como albergamos a los poderes federales hasta ahora, digamos que no tenemos todas las atribuciones que tiene una entidad federativa. Buena parte de las decisiones, por ejemplo, el Estatuto de Gobierno se definía en la Cámara de Diputados, la cuestión en materia de educación y varios asuntos en materia de financiera. Hoy en día esas atribuciones pasan al Congreso local y entonces, bueno, pues sí tiene, digamos, una importancia mayor que la que tenía la Asamblea Legislativa, más facultades. Doctora Abed, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado más de este proceso constituyente de la Ciudad de México. Y nosotros regresamos con Alejandra. Acompáñenme.